Buenas tardes. En el día de hoy voy a realizar una demostración práctica sobre la aplicación web desarrollada para el examen técnico para la empresa ENCO para el desarrolladoras.net. Para ello vamos a comenzar con una lectura rápida de lo que la aplicación web debe ser capaz de realizar. Estamos hablando de un sistema que registra suscripciones para una revista mensual. Se tiene que poder registrar una suscripción. Para ello tenemos que buscar por tipo y número de documento al suscriptor que previamente debe estar registrado en la base de datos. En la pantalla vamos a poder visualizar los datos en modo lectura y al aceptar la suscripción se va a efectuar la operación con la fecha actual. En caso de que el suscriptor no exista, se va a proceder a registrarlo y se tiene que tener en cuenta que el nombre de usuario es una clave única, es decir, no puede haber dos usuarios con el mismo nombre de usuario. Y en caso de que el suscriptor exista y se quieran modificar sus datos, el campo nombre de usuario va a permanecer en solo lectura por esta misma razón de que se considera como una clave única y se van a poder modificar los otros datos. Bien, para el desarrollo de esta aplicación web utilicé Visual Studio Code 2019 y como base de datos utilicé SQL Server. Vamos a comenzar con la ejecución de la aplicación web. Aquí está el formulario deployado de manera local. Podemos ver que los campos están en modo lectura porque aún no hemos seleccionado ninguna opción de qué realizar. Antes de comenzar con las pruebas de funcionamiento, vamos a realizar unas monkey test de ver qué pasa si yo oprimo los botones al azar y sin rellenar los campos obligatorios. Si yo quiero buscar un usuario sin poner el número de documento, me aparece un cartel que me pide que por favor ingrese el número de documento. Si yo quiero crear un usuario sin proveer ningún tipo de datos, me va a pedir que ingrese los datos del usuario para poder registrarlos. Y si yo quiero registrar una suscripción sin tener ningún tipo de datos, me va a pedir que por favor ingrese los datos del usuario para poder realizar una verificación de los mismos. Vamos a comenzar. Vemos que en la base de datos tenemos unos usuarios ya registrados para modo de probar la funcionalidad de la aplicación. Vamos a comenzar buscando un usuario que existe y que está registrado en la base de datos. Podemos ver que nos trae nombre, apellido, dirección, email, teléfono, estado, que en este caso es suscripto porque el usuario se encuentra suscripto a la revista, un nombre de usuario y la contraseña que existe pero que por cuestiones de seguridad no es visible en la vista del usuario. Vamos a ver qué pasa si yo busco un usuario que no existe con este mismo número de documento pero con otro tipo de documento. Me dice que el usuario no se encontró, pero me habilita los campos para poder registrarlo. Vamos a registrar el usuario. Primero vamos a ver, antes que nada vemos que el estado sigue estando en modo lectura porque este campo no puede ser modificado por el usuario porque este campo depende de la base de datos, simplemente es para que el cliente que esté visualizando los datos de un suscriptor pueda ver, de un usuario puede ver si ese usuario se encuentra suscrito o no a la revista para de esa forma saber si lo puede registrar o no. Vamos a ver qué pasa si yo doy un nombre de usuario que existe en la base de datos. Vamos a utilizar este nombre de usuario y vamos a ver qué pasa, si se puede registrar. Vemos que no, ha ocurrido un error al intentar registrar su usuario. Esto es debido a que el nombre de usuario ya existe. Vamos a verificar que no se haya creado en la base de datos y como vemos no se ha creado en la base de datos porque el nombre de usuario ya existe. Vamos a intentar de nuevo, esta vez con un nombre de usuario único
que no exista. Vamos a crearlo y nos aparece una ventana de que el usuario fue registrado con éxito. Vamos a buscarlo y esta vez ya no nos aparece de que el usuario no existe, sino que ya nos aparecen sus datos y podemos ver que el estado es no suscripto. Podemos ver que el número de documentos de un usuario que ya existe, pero su tipo de documento es otro, entonces se considera un usuario completamente distinto. Podemos ver que no está suscripto. Vamos a modificar sus datos antes de suscribirlo. Podemos modificarlos de todas formas luego de realizar la suscripción, pero vamos a registrarlo de esta forma. Vamos a darle otra contraseña, lo vamos a guardar y vemos que los datos se actualizaron exitosamente. Vamos a buscarlo y efectivamente ya nos aparecen los datos actualizados. Vamos a proceder con registrarlo. Usuario suscrito exitosamente. Vamos a buscarlo nuevamente y vemos que su estado ha cambiado a suscripto. Perfecto. Vamos a verificar que esto sea efectivamente así en la base de datos. Vemos que se ha creado con un ID suscriptor 14. Vamos a ver si también se ha suscripto. Y como podemos ver, se ha suscripto con la fecha actual, con la fecha y la hora en la que se ha suscrito. Bien, creo que esas son todas las funcionalidades que debe cumplir la aplicación web y como vemos las ha pasado. Vamos a ver qué pasa si yo le doy registrar suscripción de nuevo. Error a suscribir el usuario, esto es porque ya se encuentra suscripto y porque no hemos dado un número de documento. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Por favor, ingrese los datos del usuario. Podemos ver que no hay ninguna forma en la que se suscriban o se registren usuarios sin cumplir, sin pasar los filtros que debe pasar para poder ingresar en la base de datos y de suscriptor y en la base de datos de suscripción. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo y cualquier duda no duden en enviarme un mensaje que voy a estar más que encantada de responderles.